Agradecemos mucho a nombre de todo el equipo a la diputada federal Amalia García, exgobernadora del estado de Zacatecas. Ella es diputada del PRD, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde hoy finalmente se aprueba esta ley federal de consulta pública. Amalia, diputada, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto escucharte. Muy bien, Pepe, con mucho gusto también de saludarte, trabajando sin parar, en tiempos muy intensos. Sí, después de cómo te fue en Zacatecas, que te llovió, ¿verdad? Bueno, siempre cuando uno está en la política o está decidido a trabajar a fondo, sabiendo que nadie es monedita de oro, que uno está dispuesto a defender aquello en lo que cree, hacer las cosas lo mejor que puede, y que en la pluralidad pues hay diversas opiniones, es natural en donde sea, gobernando o también estando pero en lo tuyo, una Amalia, cámara. perdón que te interrumpa, lo tuyo fue una persecución. Te querían crucificar en la Plaza Mayor y quemarte en leña verde. Bueno, la verdad es que cuando uno hace las cosas con convicción, y yo las hice con absoluta entrega y convicción, eso es lo que a uno le da el ánimo, la satisfacción y también la tranquilidad. Amalia García, se acaba de aprobar esta ley federal de consulta. ¿Cómo queda esta reglamentación de la consulta ciudadana, Amalia? Bueno, en primer lugar, Pepe, es muy importante señalar que la reforma constitucional al artículo 35 establece claramente el derecho de la democracia directa de los ciudadanos a participar en consulta sobre temas de trascendencia nacional. Es decir, ya no un pequeño grupo, ya no una persona, ya no los representantes populares, porque a final de cuentas los representantes populares a lo que tenemos que atenernos es a la opinión de los electores. Ya no seremos nosotros, sino a través de la consulta directa popular, los ciudadanos y ciudadanas quienes podrán determinar qué quieren que pase en el país en temas sustanciales. Esto ya está en la Constitución, en el artículo 35, Amalia, pero lo que hoy se hizo fue darle, digamos, forma. Lo que se hizo es darle forma para que esto sea posible, porque había algunas inquietudes. Yo te comento, por ejemplo, la inquietud para promover una consulta, para argumentar, para defender un asunto de trascendencia nacional, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo se determina esto? Y es fundamental que a través de la ley se establezca claramente quién es el que organiza, porque ya la Constitución señala que es el Instituto Electoral, pero solamente enuncia que el Instituto Electoral tendrá la facultad de organizar el desarrollo de la consulta, el cómputo y la declaración de resultados. Pero en el caso de la difusión en medios de comunicación, especialmente los electrónicos, ¿quién norma? Bueno, esto no estaba establecido claramente. Hoy vemos que hay una publicidad gigantesca multimillonaria del gobierno de la República y nada lo está normando, pero con la consulta, no solamente los promoventes, sino que en época de elecciones, porque el tiempo es un tiempo que es el Instituto Electoral el que tiene las atribuciones de determinar cómo se utiliza, es la única autoridad que administra el tiempo que corresponde al Estado en radio y en televisión, ya se podrá normar. Eso es lo que normamos hoy en el artículo 41 constitucional ahora, y también en la ley se señala, a partir de eso que votamos y que seguramente en el Senado será respaldado, que es el Instituto Electoral el que promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, y el Instituto garantizará el acceso a la radio y televisión a quienes hubieran presentado la petición de consulta a través de los tiempos oficiales que le corresponde al propio instituto. Es decir, ya estará aquí normado, porque también hay que decir, me parece muy importante, Pepe, que la Constitución establece que durante las campañas al instituto le corresponden 48 minutos diarios, y son esos 48 minutos diarios en donde se podrá hacer la difusión de la consulta. Creo que queda bastante claro. Está la doctora María Amparo Casar aquí en el estudio y es colaboradora, tú lo sabes muy bien, en este espacio informativo, y también te quiere saludar, desde luego. Amalia, muy buenas tardes, qué gusto estar contigo, retomar comunicación que hacía mucho que no la teníamos.
Así es, igualmente. Oye, Amalia, tengo yo algunas dudas sobre esta ley de consulta popular, porque creo que tiene un vicio de origen desde la reforma del 2012, en donde se puso esta figura de consulta popular para una cosa como la reforma energética, que desde luego me parece que cae en la categoría que significa de trascendencia nacional, bajo cualquiera de sus supuestos. Lo que deberíamos de tener ahí sería una especie de referéndum. Lo digo porque, bueno, todos aquellos que están en contra de la reforma energética, pues es un absurdo que sea hasta el 2015 donde se someta a consulta esto. Y creo que es porque entre las formas de democracia directa, Amalia, no se contempló la idea de el referéndum a una política pública o a una reforma. Bueno, tú tienes razón en cuanto a los tiempos. Lo deseable es que fuera en cualquier momento, cuando hay temas de trascendencia nacional, que se organizara la consulta popular, que es lo que yo creo que estuvo presente en los legisladores cuando se hizo la reforma constitucional, señalando que ésta se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. Creo que lo que pusieron por delante, más que el criterio político, fue el asunto práctico, técnico, de que quien organice esta consulta tiene que ser el Instituto Electoral y que aproveche las casillas, el personal capacitado, los representantes de los partidos, es decir, la ciudadanía toda a través de una estructura que ya existe, la que reciba el voto para elegir representantes populares y al mismo tiempo recibe el resultado de la consulta, de tal manera que no hubiera una erogación adicional. Me parece que ese fue el criterio que prevaleció, no tanto el político, el de la necesidad de resolver cuando sea indispensable, porque hay puntos de vista muy encontrados y tienen al país en un gran debate y en una polémica, incluso en una confrontación que se pudiera utilizar, y creo que lo que prevaleció fue la idea de utilizar una estructura que existe y ser muy prácticos. Es cierto que en el caso de esta reforma a artículos constitucionales en materia de la riqueza petrolera y energética, el hecho de que vaya a ser hasta 2015, en todo caso yo diría, pues para el PRD no significa un problema, porque a partir de ahora y desde hace algunos cuantos meses no pararemos en hacer nuestro planteamiento, nuestra propuesta, independientemente de lo que decida el Congreso en estos días, en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Está el derecho de la consulta, ya fueron presentadas las firmas que cubren con creces el 2% que requiere la Constitución, y pues de aquí al 2015 el tema no cabe duda que estará en la agenda política del país. Amalia, tengo otra duda a raíz del dictamen que aprobaron hoy y bueno, la minuta que ya va al Senado. Dicen allí que será una sola pregunta, Amalia. A mí lo que me preocupa es si piensan ustedes, los legisladores, independientemente del partido al que pertenezcan, si una cuestión tan compleja como la reforma energética y lo que esto va a suponer puede ser captada en una sola pregunta. No importa si la hacen, digamos, del lado de la izquierda, que sería, usted está de acuerdo en privatizar Pemex, o del otro lado, que diría, usted querría que Pemex fuera más productivo, ¿no? Las dos tienen sus trampas. Sé que la Suprema Corte de Justicia es quien decidirá sobre la constitucionalidad de la pregunta o sobre la pertinencia de la pregunta, pero en un tema tan complejo como este, ¿de verdad, Amalia, creen los legisladores que se puede captar el sentir de la población? Bueno, tú conoces el proceso legislativo, que es complejísimo. Te puedo decir aquí, porque además no es algo que sea secreto, que en el diálogo, en el debate, en el análisis que estuvimos haciendo legisladoras y legisladores, hubo distintos planteamientos. Yo proponía que pudieran ser hasta 5 preguntas. Después algunos planteaban que fueran 3. Bueno, finalmente, en un ánimo de consenso, llegamos al planteamiento de que fuera una pregunta, sabiendo que quienes pueden ser promoventes de consulta son varios actores del país. Uno es el presidente de la República, puede solicitar que se haga una consulta sobre un tema determinado. Otro es el Congreso de la Unión. Si con al menos 33% de diputados presentes o senadores
solicitan y obtienen el voto mayoritario de una consulta, pudiera ver que el caso, yo hablo del caso más amplio, que 33% y 33% de diputados decidieran 3 tipos de preguntas y que fueran aprobadas por la Cámara de Diputados, y luego igual en el Senado ya serían 6 preguntas aprobadas con mayoría, más la del presidente, y entre los ciudadanos, bueno, el 2% es para un tema, pero puede ser que otros ciudadanos pudieran reunir su 2% de la lista nacional de electores para solicitar una consulta. Esto es lo que estuvo presente en la mesa, señalando que a final de cuentas en la consulta pudiera haber varias consultas por los distintos promoventes, y tengo claro, coincidiendo contigo en que puede ser que una sola pregunta no baste en un tema de tal trascendencia como este, que tiene que ver con los energéticos, pero estaremos apenas ensayando por primera vez en México un modelo de democracia directa de los ciudadanos, ciudadanas, y creo que esto finalmente irá viviendo modificaciones en el transcurso del tiempo. Por lo pronto, sin embargo, también hay que decir que las encuestas señalan claramente la opinión de la ciudadanía sin ambajes. Cuando se les pregunta por los encuestadores o por empresas que han hecho trabajos, todas las que han sido dadas a conocer, se les pregunta, ¿está usted de acuerdo o no en que se abra a la participación de la iniciativa privada a Pemex? Y la gente responde sí o no, sin ninguna duda. Les resulta una pregunta muy nítida. Entonces, bueno, estas son las razones, y también creo que finalmente en este tema la respuesta también se ha ido adelantando con las encuestas de un modo muy preciso. Ahora, Amalia, déjame hacerte este planteamiento. Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, dijo ayer con toda claridad: déjenlo, no importa que aprueben la reforma energética los partidos que están con la ultraderecha, el PRI y el PAN, no importa, déjenlo, ya nos veremos en 2015. David Penchina, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, del Senado, perdón, ha dicho que no importa tampoco porque no aplica para la reforma energética. Y yo te pregunto esto, ¿aplica o no aplica para la reforma energética? Y en caso de que aplicara, ¿no generaría el provocar una consulta sobre un tema brutalmente importante para el destino de la patria y sus recursos? ¿No generaría incertidumbre entre aquellos que ven con interés esta reforma para volcar sus inversiones, para explotar a México, para llevarse el petróleo, para lo que tú me digas, pero que están dispuestos a aventarle miles de millones de dólares a la participación en el negocio petrolero? Y cuando ven a ustedes, los perredistas, que están dispuestos a brincar el día en el 2015 para evitarlo, la gente diga, no, yo mejor no me meto hasta que no se aclare. Bueno, no se trata de el deseo de los perredistas, que sí lo hay, de que esto se consulte, sino que es nuestro derecho constitucional y el de los ciudadanos. Ya es una garantía. Y hay que partir de que, aunque al senador Penchina le resulte realmente muy difícil de comprender un derecho ciudadano que está garantizado en la Constitución, lo tenemos ese derecho. Y la propia Constitución es quien señala los tiempos y dice que será en el mismo día que se realizan elecciones. A mí me encantaría que esa consulta se hiciera el mes que entra, o dentro de 15 días, o mañana mismo. Estamos preparados. Hemos reunido cerca de 2 millones de firmas con clave de elector, con el folio, con las firmas, los nombres de esa cantidad de hombres y de mujeres de México que quieren la consulta. Es decir, nosotros estamos listos. Sí, pero hay una pequeña trampa, Amalia, perdón que te interrumpa. Sí, de acuerdo, ustedes pueden convocar mañana si juntan las firmas de acuerdo con la Constitución y con la ley recién aprobada, muy bien. Pero tienen que tener tiene que participar el 40% del padrón. ¿Cómo lo vas a lograr con un llamado si no es a través de las elecciones? Es pregunta nada más. Bueno, a mí me encantaría que fuera ahora. Creo que es un tema que ha concitado tal interés, que la gente siente de manera tan álgida, que seguramente participarían. Pero la Constitución, ¿qué dice? La Constitución dice que es el día del propio proceso electoral, el mismo día de la jornada electoral, y dice que si participan en ese proceso electoral, ese día de la jornada, y dan su opinión en la consulta, al menos el 40% de los inscritos en la lista nominal, la consulta será vinculatoria. Claro. Habría que decirle, en todo caso, al PRI y al gobierno, que por qué no se esperan, cuál es la prisa, como ha dicho el PRD,
¿cuál es la prisa? Espérense a consultar, no arriesguen a los que a lo mejor se sienten en incertidumbre. Actuemos con paso firme, eso es lo que hemos dicho. Y por cierto, el senador Penchina, cuando dice que en el caso de los recursos energéticos no aplica, se equivoca de manera absoluta y total. Lo dice a conciencia, sabe que está equivocado, pero seguramente es una reafirmación de fe la que él está haciendo, porque la Constitución en el artículo 35 lo que dice es que no podrán ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos, tampoco el artículo 40 de la propia Constitución, que se refiere a que la República Mexicana es representativa, democrática, federal, etcétera, y también dice la Constitución que no podrán ser objeto de consulta los ingresos del Estado. Bueno, que el senador Penchina confunda el cobro de impuestos con un tema que en el artículo 25 constitucional habla de soberanía nacional, que habla de rectoría del Estado, que además habla de áreas estratégicas, que el artículo 27 constitucional hable de recursos naturales, que hable de petróleo, de hidrocarburos, de gas sólido, que lo confunda con el cobro de impuestos. Bueno, esto no creo que lo haga por desconocimiento, lo hace para tranquilizar a aquellos que él quisiera y otros quisieran que inviertan. ¿Por qué no esperarse? ¿Cuál es la prisa en un tema efectivamente tan trascendente? Si la Constitución ya da el derecho de la consulta y la consulta será el 2015, ¿cuál es la prisa? A menos que efectivamente las mediciones que se están haciendo consideren que los compromisos que hay ya no los pueden echar atrás, pero incluso con quienes tienen compromiso, este derecho constitucional de la consulta, porque la consulta va, pues no puede echarse atrás. Amalia García, agradecemos mucho la oportunidad de poder escuchar tu punto de vista, tu análisis en tu calidad de diputada federal, miembro del Partido de la Revolución Democrática. Te agradezco mucho que nos hayas permitido esta comunicación. Igualmente a ti, a María Amparo, un abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo con mucho afecto a Amalia García. Ella es miembro integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del PRD. Hagamos